A ver. Ahí Bien. está grabando. Perfecto. Bueno. Aguántenme mientras que voy a anotar la asistencia. ¿Me hacen el aguante? Dale, profe. No me quería demorar más y él no terminaba porque tiene que tomar oral y escrito. Sí. Así que... mandé a arreglar la compu, pero tengo que ampliar la memoria aparentemente. Así que me la van a demorar unos días más. Esperen que anoté mal un nombre, aguántenme. Bueno, Gaby Schendelbe, John No se preocupe, Olguera, profe, que siempre pasa con Paola. el apellido. Ahí está. Listo. Estamos. No, porque así les tomó asistencia y eso. Bueno. Mercados. Nosotros habíamos visto que la curva de indiferencia representa el mundo de las posibilidades, de los deseos del consumidor. Y que la restricción presupuestaria representaba el mundo de las posibilidades del consumidor porque ya consideraba los precios y el ingreso que la persona ganaba. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando la persona puede y quiere, o sea, le desea el bien y lo puede comprar, o desea el servicio y lo puede adquirir, lo compra. Y ahí se transforma en demanda, y esa es la relación por la cual nosotros decimos que la demanda podría ser definida como una sucesión de puntos donde se maximiza el consumo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué sería la demanda? ¿Qué es la oferta? ¿Y qué es el mercado? Que sería la unidad número 3 que nosotros tenemos que comenzar a ver. Bueno, conceptualmente acá ustedes se van a poner contentos porque la demanda puede ser definida como una relación matemática sencilla entre el precio del bien y la cantidad demandada de ese bien, manteniéndose constantes todos los demás determinantes que tiene la demanda, porque la demanda no solamente depende del precio. ¿Está? Es uno de los determinantes, pero no el único. ¿Se acuerdan que nosotros usamos en economía una expresión latina que representa que mientras una variable se modifica, las demás permanecen constantes? ¿Cómo se denomina esa variable? Esa expresión, perdón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Una constante? ¿O no? Ceteris. ¿Se acuerdan la expresión ceteris paribus? Que significaba que si una variable se modifica, las demás permanecen constantes. ¿O no? Se me olvidaron. Sí, profe. Ajá. Es una Sí. expresión en latín que la usamos para indicar, en lugar de escribir todo eso, que una variable se modifica y las demás permanecen constantes, la usamos para indicar ¿qué cosa? En lugar de escribir todo eso, ponemos ceteris paribus, que está indicando lo mismo, ¿no? Pero reemplazando con dos palabritas todo lo otro. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí, Bien. profe. Si ustedes quieren ver el Power, lo tienen, porque yo se lo subí al campus. Fíjense que hay un Power que dice demanda. Lo que pasa es que yo, como soy media inútil con el celular, tengo miedo de cortar la reunión si quiero entrar al campus para compartirla. Entonces prefiero explicárselos directamente desde el módulo. Yo tengo hecho el módulo, ¿vieron? Que es el que le subí al campus. ¿Quiere que lo vaya compartiendo, profe? ¿Tenés ganas? ¿Podés, Gaby? ¿Me harías ese favor? Sí. Dale, gracias. Me tiene Así que los chicos por habilitar ahí. para compartir nomás. A ver. A ver, Sí. Gaby, espérate que la profe es media inútil, vamos a ponerle onda. Espérate. Yo ¿A dónde justamente te...? hoy ayer me lo descargué, pero hoy le pegué una leidita así de un archivo, se ve que es un capítulo, un libro de demanda, que lo encontré y lo encontré muy completo, porque tiene lo que es demanda, funcionamiento de mercado, la tabla de demanda, la curva, la ley de demanda, también tiene algo de oferta, la tabla de oferta, todo, muchas definiciones muy lindas y creo que son menos de 30 hojas. 24. Es un capítulo de un libro, se ve. Qué bueno, ¿dónde lo viste, Gaby? Lo descargué buscando otras cosas y lo encontré, pero ahí se lo reenvío después al grupo. Che, ahí me puso, no sé, como que me quería dar de baja la reunión. A ver, aguántame 5.
A ver si ya puedo compartir o si no. A ver, fíjate si ahí no te deja. No. En más no me deja. Y o si no, si me hace confitrón, profe. Ahí ya es como que cualquier cosa le devuelvo el mando. A ver, espérate. Te digo lo que me deja, lo que me muestra. Chat, seguridad, configuración de la reunión. En seguridad. No, no se cortó, profe. Sigo acá. Ok. Pues la profe por ahí le pone onda, pero... Economía, demanda. Sí, tiene que estar ahí en el campus, porque yo lo subí. A ver, compartir pantalla, ¿te habilito? Sí, profe. A ver ahí, creo que sí. Ahí está, ahí está. Ahí abro el Ok, archivo y ya lo comparto. bueno, buenísimo. Y el Bueno, les decía, la relación entre el precio y la cantidad demandada del bien es inversa. ¿Por qué? Nosotros nos enteramos que hay una oferta donde la leche vale 57 pesos en el supermercado. ¿Vamos a comprar más o menos? Más porque está barata al precio de hoy, ¿no? Bien, bien. ¿Cuánto vale hoy la leche? Aproximadamente, la más barata, 100 pesos, 110. 72 el ¿o anónimo. no? Ah, Bien. 72. Si nos dicen que está a 67, obvio que vamos a ir urgente a comprar. ¿Por qué? Porque si baja el precio, al estar más barato, el consumidor, como busca maximizar su consumo, va a tratar de comprar más. Mientras que si por el contrario pasa al revés, ¿no es cierto? Si el precio de un bien aumenta, ¿qué vamos a hacer? dejar de comprar. Bien, ¿se entiende esto? Por eso decimos que la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien es inversa. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que nos permite explicar por qué la demanda tiene una pendiente negativa, ¿sí? Estoy explicando la diapositiva 3, Gaby. No, la 4. Ahí está. Ahí está. Ven que si nosotros vemos la representación gráfica, es una función lineal inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el eje de las ordenadas tenemos el precio, ¿no es cierto? Y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad. Normalmente en matemáticas sería al revés, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos que la cantidad depende del precio, ¿o no? Sí, sí. Pero en economía se grafica al revés, el precio en el eje de las ordenadas y la cantidad en el eje de las abscisas, porque cuando nosotros grafiquemos oferta, que es, digamos, la función complemento de la demanda en el mercado, porque la oferta representa lo que queremos vender y la demanda representa lo que nosotros queremos comprar, ¿sí? Entonces, como nosotros las vamos a graficar juntas más adelante, lo que vamos a lograr es que si podemos colocar la cantidad en el eje de las abscisas, podemos graficar ambas funciones en el mercado. Si no las colocamos juntas, no podremos. ¿Se entiende esto? Por eso es que en economía se grafican en el eje de las abscisas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué pendiente tiene la demanda? Negativa. Decreciente. Bien. ¿Siempre es así? No. Esa es la demanda, pero ya vamos a ver que con el trazado normal. Existe lo que se llaman los casos extremos de demanda, que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pasamos a la próxima, Gavita, si tenés ganas. Ahí está. Bien. ¿Por qué hablamos de una ley? ¿A qué le llamamos ley de demanda? Bueno, la ley de demanda es una ley económica que establece que existe la relación inversa entre el precio del bien en estudio y la cantidad demandada de ese bien, de modo que si un bien se abarata, su cantidad demandada tiende a aumentar y si se encarece, la cantidad demandada tiende a disminuir. Esto sería en casos generales. ¿Por qué les digo en casos generales? ¿Por qué les decía yo que existen casos extremos de demanda?
Porque, ¿qué pasa cuando un producto no tiene sustitutos? Vamos a suponer la insulina. Y no importa el Si una precio que persona, tengas, sí o sí lo van a seguir claro, comprando. tal cual, no importa el precio que tenga, si la persona lo necesita para vivir, la va a seguir necesitando. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Ok. ¿Cómo calculamos la demanda? Bueno, la cantidad demandada se va a calcular como A menos B por el precio, donde QD es la representación simbólica de la cantidad demandada, A es la ordenada al origen o término independiente, B la pendiente de la función demanda y PR el precio del bien en estudio. B, cuando nosotros decidimos calcular la pendiente, se calcula como el cambio en la cantidad demandada ante el cambio en el precio. Bueno, un consejo que les va a dar la profe es que para mañana traten de sacar estas fórmulas en una hoja en blanco porque las vamos a utilizar para resolver los prácticos, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Tenés ganas de pasar a la próxima, Gaby? Gracias. Ahí está. Desplazamientos. Cambios en la cantidad demandada. Habrá un cambio en la cantidad demandada y ahí presten atención bien a la palabra, cantidad demandada. ¿Sí? Y fíjense que la de abajo se llama cambios en la demanda. ¿Ven que las palabras que se utilizan son diferentes? Sí. ¿Por qué se usan palabras diferentes? Porque las variables que le van a dar origen a un cambio en la cantidad demandada o a un cambio en la demanda son diferentes también. Y también va a ser diferente la representación gráfica. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, sí. Bien. Decimos que habrá un cambio en la cantidad demandada cuando lo que cambia es el precio del bien que se está analizando, manteniéndose constante todos los demás determinantes de la demanda. Y gráficamente se muestra como un desplazamiento a lo largo de la misma curva hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Te animás a ir a la diapositiva número 4, Gaby? Sí. Sí, la 4 era, donde está el gráfico. Ajá. Ahí. Bueno, fíjense, para un precio como 10, ustedes tienen una cantidad demandada de 2. ¿Ven? Que para un precio de 10 tienen la cantidad demandada de 2. Para un precio de 8, ¿qué cantidad demandada tienen? 4. Bien. ¿Qué está haciendo el precio? Está Valía 10 y bajando. ahora vale. Va bajando. ¿Y qué está haciendo la cantidad demandada? Está aumentando. Entonces ustedes se desplazaron del punto que corresponde al par ordenado 2,10 al punto que representa el par ordenado 4,10, ¿verdad? 4, Perdón, 8. 4,8. Ahí está. Sí, ¿Está? sí. Sí, sí. Bien. Eso sería, ahí hablaríamos de un cambio en la demanda, en la cantidad demandada, perdón, chicos. Y se muestra como un gráfico a lo largo de la misma curva. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un cambio en la demanda, no va a cambiar el precio del bien. Supongamos que nosotros estamos en el mercado de las uvas, ¿sí? En el ejemplo que nosotros estamos viendo en el gráfico sería cuando pasa de 10 pesos el kilo de uva a 8 pesos el kilo de uva. Entonces, para un precio de 10 pesos consigo 2 kilos, para un precio de 8 pesos consigo 4 kilos. Pero si en lugar de cambiar el precio de la uva, cambia el ingreso del consumidor, o sale una publicidad que dice que la uva es cancerígena, o se abarata el precio de la manzana en lugar del de la uva, que es un bien sustituto. A ver, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Se pone de moda que la uva adelgaza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría con la demanda? ¿Me movería a lo largo de la misma curva? Yo tengo en algún lado graficado el ingreso, el clima, la moda, la publicidad. ¿Está en alguno de los ejes? No, en este no. Bien, eso se llama en economía variables exógenas. ¿Por qué? Porque si bien no están graficadas, provocan cambios en la curva.
Porque si yo gano más, puedo comprar más. Si yo sé que es beneficioso para mi salud ese producto, voy a comprar más, aunque el precio no se haya modificado. Si a mí me dicen que es cancerígeno, tal vez yo no le creo, pero a alguno de ustedes sí. ¿O no? Claro. Sí, siempre hay gente que no confirma la información. ¿Ven? parámetros Entonces, ¿se entiende esto? ¿Qué les quiero Sí, sí. decir yo con esto? Que son variables. Que en un caso Perdón. podría bajar bajar la demanda o aumentar la demanda si sube o baja el precio, Bien. y en el otro caso no depende del precio, sino de cómo está la afuera. Bien, tal cual. Pero en el caso en que cambiara por el ingreso, por la demanda, por el ingreso, por la moda, por el clima, la demanda, o sea, por cualquier determinante que no sea el precio, no se llama cambios en la cantidad demandada. Se llama cambios en la demanda. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Ahora sí, Gamuchi, no me odies. Ah, sí, volvemos a Vamos a ir a las 7 de nuevo. 7. Bien. Bien. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a hablar de cambios en la demanda, y habrá un cambio en la demanda cuando se produce un cambio en cualquier determinante de la demanda que no sea el precio del bien. Se muestra como un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha si se produce un aumento como consecuencia de ese desplazamiento, o hacia la izquierda si se produce una disminución. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Uno Bien, depende del pasamos precio, a la próxima. entre comillas, y el otro de justamente lo contrario. Tal cual, de cualquier otra cosa. Y ahora vamos a ver cuáles serían esas cualquiera otras variables que me pueden afectar a la demanda y que no constituyen o que no están representados por el precio. ¿Quién serían los determinantes de la demanda? Bueno, el primero y el más importante, el precio del bien bajo análisis, que es el que me da origen al cambio en la cantidad demandada, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa, ¿sí? Si el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Ahora, todos los otros que voy a leer ahora y que les voy a ir explicando de a uno, van a provocar que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, que serían el ingreso del consumidor, que se representa a través de la letra M. Nosotros eso ya lo habíamos aprendido cuando vimos curva restricción presupuestaria. El ingreso del consumidor, que se representa a través de la letra M. ¿Qué va a pasar si la persona cobra más dinero que antes? ¿Va a comprar más o menos? Más, va a consumir más. Entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, si la persona gana menos, ¿va a comprar más o menos? Menos. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Eso quiere decir que entre la demanda y el ingreso la relación es directa, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con el clima? Bueno, el clima se representa a través de la letra C mayúscula, L minúscula. Ahora bien, ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué el clima? Cuando hablamos de clima lo hablamos en forma genérica, clima o época de la estación del año. Porque, por ejemplo, a ver, en el verano se demanda más helado que en el invierno. En otoño se demandan más paraguas que en primavera o en verano, ¿o no? Sí. Pero también lo utilizamos a veces para indicar, por ejemplo, que aumenta la demanda de tarjetas navideñas para Navidad, o que aumenta la demanda de huevos de Pascua o chocolate para la época de Pascua, o el pescado en época de Pascua, ¿sí? Sí, sí. Entonces, hay una relación directa entre la época o el clima con la demanda. Cuando es la época o es el clima, la demanda aumenta. Cuando no es la época o no es el clima, la demanda disminuye porque obviamente es más caro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Tamaño de la población. Se representa a través de la letra T. La relación obviamente también es directa, porque cuanto más población tenés, mayor es la demanda que hay, y cuando menor población tenés, menor es la demanda que hay. El gusto o la moda.
Bueno, hablamos de gusto cuando me gusta a mí, pero cuando está generalizado en la sociedad, hablamos de moda, ¿sí? Ujú. Pero cualquiera sea el gusto o sea la moda, si está de moda o me gusta, va a aumentar la demanda. Y si no está de moda o no me gusta, va a disminuir, ¿sí? Sí, sí. Y en ese caso, si no está de moda o no me gusta, se va a desplazar hacia la izquierda, y si está de moda o me gusta, se va a desplazar hacia la derecha. Sí, sí. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No, No, profe. profe. Bien. ¿Alguien me escribió algo? A ver. Voy a entrar un No, cachito profe. al chat. Ok. Ya lo leí, Aldana, pero ya escuché que me dijiste no, profe. Bueno. Determinantes de la demanda entonces continúan. ¿Por qué? Porque hay otros bienes que se relacionan con el bien que yo analizo. Si yo estuviera hablando, por ejemplo, de la demanda de bananas, ¿no es cierto? Hay un bien que se relaciona en el consumo de la banana, que sería la leche, cuando yo produzco licuado de bananas. En ese caso sería un bien como complementario, porque se utiliza en forma conjunta, ¿sí? Ujú. Ahora, un bien sustituto de la banana podría ser la naranja, porque la banana tiene potasio, pero la naranja tiene vitamina C, ¿o no? Sí, sí. Bien. Ojo, cuando hablamos de bienes sustitutos, no hablamos de bienes idénticos, sino de bienes que satisfacen la misma necesidad, aunque no son lo mismo. El té y el café, ¿no es cierto? A ver, el yogur y la leche, el azúcar y el edulcorante, no son idénticos, pero satisfacen la misma necesidad. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan en forma conjunta, por ejemplo, el auto y la nafta, el shampoo y la crema de enjuague, ¿sí? Y los bienes independientes, los que no tienen ningún tipo de vinculación entre sí, como el azúcar y la sal. En función del tipo de bien que se trate, va a ser el cambio que se produzca en la demanda, porque si aumenta el precio de un bien sustituto, la demanda del bien sustituto va a bajar y va a aumentar la demanda del que vendo yo. Por ejemplo, si aumenta el precio de la manteca, va a disminuir la demanda de manteca, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. Y mucha gente, no digo toda, pero mucha gente que antes compraba manteca, tal vez compra margarina si la margarina está más barata. Sí, sí. Entonces, el hecho de que la manteca se encarezca me favorece a la demanda de margarina. Ahora, si aumenta el precio del combustible, va a disminuir la demanda de combustible. ¿Y ustedes creen que va a aumentar la demanda de autos? No. No. No, va a disminuir, porque si no tengo para cargar combustible, menos voy a tener para mantener el auto. Sí, sí. ¿Tá? Entonces, cuando son bienes complementarios, el mismo destino que tenga el bien que es complementario del que yo vendo va a tener el mío. Si aumentó el precio de ese bien, va a disminuir la demanda del que es complementario del mío y la mía va a disminuir. Ahora, si bajó el precio del bien, el mío va a sufrir un aumento de demanda porque tiene el mismo comportamiento y se complementa con el que estoy analizando. Y si el mío no tiene nada que ver con el que varió, no va a pasar nada con la demanda del mío, ¿sí? Porque son bienes independientes. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. No, Vamos profe. entonces a la diapositiva número 10. Bueno, ahí van a ver que yo les explico esto, ¿no es cierto? Dice, en función del tipo del bien que se va a ir cambiando lo que se produce con la demanda, si se trata de un bien sustituto. Ahí, mirá, les puse el ejemplo de la margarina. Y en el del bien complementario les puse el ejemplo del shampoo y la crema de enjuague. Si aumenta el precio del shampoo, por ejemplo, la demanda va a disminuir y va a disminuir la demanda de la crema de enjuague. Pero si el precio disminuye, la demanda de ambos aumentarán porque al ser bienes complementarios tienen como el mismo destino, digamos. Si los bienes son independientes, no hay relación de ellos, por lo que se aumenta el precio de la sal, no va a haber cambios en la demanda de azúcar. Fíjense que expresado con otras palabras es lo que les expliqué hace un ratito, ¿sí? Sí. También el uso del crédito es un determinante de la demanda. ¿Por qué? Se representa a través de la C mayúscula y la R minúscula.
Si existe la posibilidad de usar el crédito, va a haber un aumento de la demanda, o sea que la relación es directa. ¿Por qué? Porque cuanto la gente más puede comprar a crédito, más va a querer comprar. Y cuanto menos puede usar el crédito, menos va a querer comprar. ¿Sí? Tiene una relación entonces directa. Aparte, Ejemplos generalmente cuando uno saca una tarjeta de crédito o te la dan, bueno, si te la dan es diferente, pero si uno saca, generalmente por mes te cobran si usas o no usas. Hay algunas que no te cobran si no usas, pero la mayoría te cobra una mensualidad por más que no la uses. Entonces tenés que hacerte valer esa mensualidad para que te rinda, por lo menos no pagas, aprovecha las cuotas sin interés, o aprovecha simplemente las cuotas muy porque no buena las puedes la comprar de una. aportación tuya. Me gustó esa. Igual yo les voy a tirar un centro. El endeudamiento no siempre es malo. Lo que hay que tener cuidado es que si ustedes se van a endeudar, tienen que tener la capacidad de cancelar. Sí, sí. Y en la medida de lo posible, compren en cuotas, pero en pesos. No compren en dólares. Y no paguen el mínimo de la tarjeta. Tampoco. Traten, por eso les digo, cancelen, porque si ustedes van, digamos, minimizando, se les hace una bola, ¿sí? En cambio, si ustedes van cancelando, van a pasar al frente. Porque Sí, sí. cuando hay inflación, las deudas monetarias te provocan ganancia por inflación. Pero tienen que estar en pesos, no en dólares, ni en UVA, ni en nada de eso. ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, hay Bien. mucha gente que con los créditos UVA, que sacaron un crédito para comprar una casa y después terminaron vendiendo la casa para poder pagar el préstamo porque los préstamos estos estaban en dólares o en inflación, algo así. Y justamente fue la época donde más subió el dólar estos últimos años y no. Tuvieron que volver a vender la casa para liquidar el préstamo. Sí, lo que pasa es que esos créditos UVA son un dolor de cabeza. Ujú. O sea que si uno lee y entiende lo que está leyendo, que es diferente a solo leer, uno dice, no, pero esto puede, ¿y acá qué puede pasar acá tantos años? Y uno tiene que analizarlo. ¿Cuánto aumentó de tantos años hasta acá y de cuánto puede llegar a aumentar de acá para adelante? Pero uno no puede predecir tanto tampoco. Y No, más si se aparte que trata la de una economía casa. argentina es muy No, pero inestable. Es por ahí muy... uno a veces tiene que hablar con otras personas. Por ejemplo, yo siempre digo, el tema del auto, comprar un auto 0 kilómetros. Yo lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer nunca más. Yo comencé pagando una cuota de menos de 1.700 pesos. En 3 años estaba pagando una cuota de casi 20.000 pesos. Y encima que el Sí. auto, cuando lo retiro, tengo que pagar el envío, la patente, esto, lo otro, aquello. Y no, la próxima vez que me compro un auto, digo, bueno, junto la plata, me fijo qué auto me gusta y me compro uno que tenga 1 año o 2 de uso. Ya con eso me sale más barato el auto, porque ya tiene 1 o 2 años de uso, y aparte que no me pago el envío, porque envío te cobran, o sea. Pero guardar plata también no te conviene No, 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 tampoco. no, nunca conviene guardar plata. Siempre uno Pero puede por eso, ver vos querés formas de juntar, invertir, pero ¿Y fondos en de qué LIX. juntarían plata? Me intriga. ¿En qué moneda No, juntarían? profe, puedes invertir en fondos, LELIX, no sé, acciones, siempre hay cosas para invertir y eso también es un Ahí estudio. sí, porque si los van a conservar en pesos, están perdidos. Si no, es que vos tenés fondos que son de dólares y tenés fondos de pesos. A la larga terminan siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el dólar te da a lo exageradamente sacando, o sea, dándole al centro de todas las inversiones que haces, sacando, poniendo. Ejemplo, 10-15% anual como exagerando. ¿Sí? Porque es en dólar, porque nada te da mucho en dólar. En cambio, si lo haces en peso, capaz que te dio en un año el 70, 80 o en algún negocito hasta sacaste el 100% en un año y más, ponele, está entre un rango del 60% al 120% actualmente, dependiendo en qué inversiones y qué riesgo asumas. Bien, pero a la larga, si el Sí, dólar profe. sube, terminas empatando la inversión, ¿no? Entonces es relativo invertir todo en Claro. dólar o todo en peso. Igual siempre te recomiendan que no inviertas todo en una misma cosa o en un mismo fondo.
Claro, eso se llama diversificación. Eso. Nosotros decimos que es poner los huevos en distintas canastas. Y es lo que en realidad debería hacerse, ¿no? Invertir en distintas cosas. Bien, bueno, me gusta entonces esa idea. Sí, traten siempre de no invertir en lo mismo y esto, ¿no? De no conservar en peso. El peso genera pérdida de inflación, cuando hay inflación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿se animan? Dale, profe. ¿Vuelvo a la Bien. formulita? No, Ah, no. Acá nomás. no. Es un ejercicio, pero el ejercicio es aplicando conceptos, ¿sí? Dice, después de la aparición de un artículo en una prestigiosa revista médica sobre los efectos beneficiosos de consumir agua, la gente ha decidido tomar menos gaseosas. ¿Por qué ocurre esto con las gaseosas? ¿Qué cree usted que ocurrirá con la demanda de agua? A ver. Y ocurre eso con las gaseosas porque la gente, para poder tomar más agua, no tiene que tener gaseosa. Esa es la mentalidad de uno en la casa. Si no quieres consumir algo, no lo compro. Y al no comprarlo, baja la demanda. Sí, podría ser. Yo Pero como en persona realidad, común digo, si yo quiero tomar más agua, directamente no compro gaseosas ni jugos, porque si compro eso, no tomo agua. ahora, yo lo que pregunto es, ¿cómo me afectaría a la demanda el hecho de que sea beneficioso consumir agua? Ah, ¿Qué ahí pasaría con la aumentaría. demanda de agua? Bajaría la demanda de la ¿Aumenta o gaseosa y aumentaría la disminuye? Y del agua. compraría purificador. O compraría purificador para tomar más Bueno, agua pero sana. ya ahí me están haciendo trampa, quieren comprar otra cosa. ¿Qué pasaría con la demanda de agua? Aumentaría. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Aumentaría, profe. Aumenta. Bien. Es mineral que ¿Se aumenta. desplazaría hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien. Derecha. Y pregunto, ¿hablaríamos de cambio en la demanda o en la cantidad demandada? ¿Qué cambia ahí? ¿El precio del bien u otra cosa? Otro determinante. No, otro determinante cambia. ¿Sería la cantidad de demandada? Cantidad Hablaríamos demandada. del cambio en la Demanda. de El cambio en la demanda. demanda. bien. La demanda. Bien, ¿y qué ocurriría con la demanda de gaseosas? Disminuye. Disminuiría. Disminuye, pero ¿para dónde se desplazaría? Hacia la izquierda. Hacia la Bien. izquierda. ¿Y por qué creen que pasaría esto con la demanda de gaseosas? Y Porque son unos bienes Para- como con el agua. complementarios. ¿Son complementarios o son sustitutos? Sustituto. Sustitutos, sí. Sustituto. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Creo que no es difícil, Sí. pero nos ayuda a ir repasando todos estos contenidos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. ¿Seguimos? Ahí está. Ahí Sí, lo profe. tenemos, ¿ven? Esto es lo que va a ocurrir con la demanda de agua, se va a desplazar hacia la derecha y ahí tienen la gráfica. Nos movemos de la demanda 1 a la demanda 2. A ver, veamos la 13. Acá, a propósito, yo les grafiqué qué ocurriría con la de gaseosas, ¿sí? Se desplazaría hacia la izquierda porque disminuye como consecuencia de un cambio en el determinante. Van a ver que la profe a propósito usó la forma lineal de la curva anterior y acá es media como curvilínea, ¿la ven? Sí, profe. Porque la demanda puede ser proporcional o no. Si no hubiera proporcionalidad en los cambios en la pendiente, tendría la forma de la diapositiva número 13. Y si fuese proporcional, tendría la forma de la diapositiva número 12. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Vamos con la oferta. Sí, Le quedan 3 minutos, profe, le aviso por las dudas. Buenísimo, no importa. De última volvemos a entrar por el mismo link, ¿sí? Dale. Bueno, la oferta, así como en la demanda, es una relación matemática sencilla que relaciona el precio del bien con la cantidad demandada del bien y lo que en realidad nos está indicando es lo que nosotros querríamos comprar,
la oferta nos está representando lo que nosotros como empresas queremos vender, ¿no es cierto? Y se la define de la misma manera. Es la relación matemática sencilla entre el precio del bien, pero acá no vamos a hablar de cantidad demandada, vamos a hablar de cantidad Ofrecida. ofrecida de ese bien, manteniéndose constante todos los demás determinantes. La relación entre el precio del bien y la cantidad ofrecida de él mismo es directa. Eso es lo que explica que la pendiente de la función sea positiva. Entonces, ¿cómo lo representamos gráficamente? Como una función lineal, directa, como se muestra a continuación, siempre y cuando los cambios en la pendiente de la oferta sean proporcionales. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Así como la demanda tiene la ley de demanda, la oferta tiene la ley de oferta. ¿Sí? ¿Qué sostiene la ley de oferta? Que hay una relación directa entre el precio del bien que estamos estudiando y la cantidad ofrecida de ese bien. De modo que si un bien es más barato, la cantidad ofrecida va a disminuir, porque al productor no le interesa vender mucha cantidad si le pagan poco. Y si el bien se encarece, va a querer vender más, porque obviamente mientras más gane, más va a querer vender. ¿Sí? Por eso van a ver que la fórmula de cálculo de la oferta es Q igual a A más B por el precio. Es idéntica a la de la demanda. ¿Qué es lo que cambia ahí? El signo de la pendiente. ¿Se dan cuenta? Bien. QO es la cantidad ofrecida, A es la ordenada al origen o término independiente, B la pendiente de la función oferta y PR es el precio del bien en estudio. ¿Cómo se calcula la pendiente de la oferta? El cambio en la cantidad ofrecida ante el cambio en el precio. Bien. Al igual que ocurre con la de... Menos de un minuto, por las dudas. Ah, ok. No, pero acá redondeo este pedacito. Al igual que en la demanda hablamos de cambios en la cantidad demandada, acá vamos a hablar de cambios en la cantidad ofrecida. ¿Cuándo se produce eso? Cuando lo que cambia es el precio del bien y los demás determinantes permanecen constantes. ¿Y cómo se van a desplazar? A lo largo de la misma curva, ¿sí? Va a provocar un cambio. Va a provocar un cambio, ¿en qué cosa? En la demanda. En la O. Ah, en la oferta, estamos hablando de oferta, me quedé. En la oferta, bien. O sea que como ustedes pueden ver, el análisis es muy similar al de la demanda. Lo que va a cambiar es que en lugar de hablar de la demanda, vamos a hablar de la oferta. ¿Sí? ¿Por qué digo que es similar y no igual? Porque funcionan al revés. La demanda tiene pendiente negativa, la oferta tiene pendiente positiva. ¿Sí? La demanda tiene una ley inversa, la oferta tiene una ley directa. Pero, si bien funcionan al revés, las dos dependen de la misma variable a la hora de graficarse, que es del precio. ¿Sí? Ahora bien, hablamos de cambios en la oferta cuando lo que provoca el cambio es cualquier determinante de la oferta excepto el precio del bien. Gráficamente se muestra como un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha si se produce un aumento de la oferta, como consecuencia en el cambio en el determinante, o hacia la izquierda si se produce una disminución de la oferta como consecuencia de la variación del determinante. O sea, si yo voy a comprar una máquina de coser que me permite obtener 60 billeteras por minuto, y obviamente voy a producir más, entonces va a aumentar la oferta y se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, si aumenta el precio del cuero, que es el insumo que yo uso para fabricar las billeteras, ¿voy a producir más o menos? Y si aumenta menos. Menos, porque me va a salir más caro cada billetera que tengo que producir. Entonces la curva de la oferta se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, entremos en los determinantes de la oferta. Tenemos el precio del bien bajo análisis. En el ejemplo que yo les estoy dando, sería el precio de ¿quién? ¿De las
de las billeteras, ¿no? Sí, sí. Entonces, existe una relación directa. Si el precio de la billetera aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta porque voy a estar interesado en vender más. Y si el precio de la billetera disminuye, la cantidad ofrecida también disminuye. ¿Sí? Sí. El precio de los factores productivos se simboliza PF, P de precio y F de factores. Existe una relación inversa entre el precio de los factores de producción y la oferta. ¿Por qué? Porque mientras más caros son los factores de producción, es menos lo que ofrecemos porque es más caro producir. El ejemplo que yo les daba, si se encarece, ¿qué cosa? El cuero, ¿sí? Ujú. Si se abaratan los factores de producción, aumenta la oferta. ¿Qué pasa con la tecnología? Bueno, si se produce una mejora tecnológica, voy a aumentar lo que ofrezco, y si se produce una desmejora, no sería, en todo caso sería como un problema tecnológico, ¿sí? Me tengo que deshacer de algo nuevo y me quedo con algo obsoleto. Eso provocaría una disminución de la oferta y se produciría un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué pasaría con los costos de producción? Bueno, la representación simbólica es la C de costos y la PX de producción. La relación es inversa porque si aumentan los costos de producción, disminuye la oferta y viceversa. ¿Por qué hablamos de costos de producción y de factores? Ustedes me van a decir, profe, es lo mismo. No. Ustedes no tuvieron costos, ¿verdad? ¿Todavía? No, No. profe, recién comenzamos con probabilidad la semana pasada. Bien. No, pero costos lo deben tener como capaz que sea correlativa de economía, es muy probable. Sí, creo que Porque el me año que parece que la viene da hay una Claudia materia Class. que es costos. Me parece que la da Claudia Class y que es correlativa de economía, creo. Bueno, cuando ustedes vean costos de producción, van a ver que no solamente el precio de los factores productivos forma parte del costo, también tenemos los insumos, los costos indirectos de fabricación, la mano de obra directa e indirecta, que la mano de obra indirecta se incluye dentro de los costos indirectos de fabricación. Pero para que ustedes se den una idea, la materia prima es lo que ustedes pueden individualizar fácilmente en el producto. En el ejemplo de las billeteras, el cuero, ¿sí? La mano de obra, lo que ustedes pagan por cada una de las personas que cosen la billetera. Y los costos indirectos de fabricación, todo el resto. Desde la luz que gastan, el gas que gastan, los sueldos de los que controlan, el que limpia el taller. Todo lo otro es indirecto, porque lo necesitan para poder sostener la actividad, pero no está vinculado directamente con la elaboración del producto. Pero igualmente lo tienen que pagar, entonces es un costo y va a formar parte del costo de producción. O sea, van a profundizar sobre eso porque tienen una materia específica de eso, pero para que ustedes tengan una idea, porque hay una diferencia entre el factor productivo en sí mismo y el costo de producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. ¿Y para qué estudiamos oferta y demanda? Porque finalmente vamos a llegar a mercados. Y cuando hablamos de mercado hay que ser muy cuidadoso en lo siguiente. Hablar de mercado no estamos hablando del lugar físico, del mercadito de la esquina, no. Estamos hablando de la interacción que se produce entre la demanda y la oferta. Es decir, que cuando una persona quiere comprar una determinada cantidad de billeteras a un determinado precio, por ejemplo, una billetera a 50 pesos, y hay un productor que quiere vender una billetera a 50 pesos, se produce el equilibrio. Y en economía se dice que se vacía el mercado. Yo les doy el ejemplo de una billetera, pero podrían ser 200. ¿Sí? Uh-huh. Cuando los productores quieren ofrecer a un determinado precio la misma cantidad que los demandantes quieren comprar a ese precio, se produce el vaciamiento del mercado porque todo lo que se produjo se vende. Entonces, el productor no queda con stock y el consumidor no queda con las ganas de comprárselo. ¿Está? Uh-huh. Lo ideal en una economía es producir en el equilibrio, pero no siempre se logra. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no se está en el equilibrio?
¿Qué sería el equilibrio? Bueno, la billetera vale 50 pesos y hay 50 personas que están dispuestas a pagar 50 pesos y 50 empresas que están dispuestas a vender por 50 pesos. Listo. A 50 pesos se lograron vender esa cantidad de billeteras. No quedan billeteras en stock para vender y no hay gente que quiera billetera que no haya conseguido. Eso sería una economía privilegiada o en equilibrio. ¿Qué pasa cuando no se logra el equilibrio? Caso concreto, el mercado de dólares. Hoy, ¿todo el que quiere comprar dólares lo consigue al precio que quiere y la cantidad que quiere? No. ¿Es o no es? Podemos estar de acuerdo o no, pero no se consigue. O sea que hoy no es un mercado en equilibrio. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué tendríamos hoy en el mercado de dólares? Un exceso de demanda, porque hay más gente que quiere comprar dólares que la cantidad de dólares disponible para vender. ¿Está? Ujú. Y si hay exceso de demanda, ¿qué pasa con la oferta? Es escasa. Hay exceso de demanda y escasez de oferta. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Bien. Vamos al revés. ¿Qué pasa con los pesos? Hay exceso de oferta de pesos, porque los bancos hasta te llaman por teléfono para ofrecerte un crédito, ¿no? Ujú. Y si hay exceso de oferta de pesos, hay escasez de demanda de pesos, porque la gente no quiere sacar préstamo en pesos. En ambos ejemplos no se está en equilibrio. Pero siempre el exceso de uno implica la escasez del otro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, aunque ustedes no lo crean, con esto terminé de explicarles todo lo que es el marco teórico de demanda y oferta. Lo que les voy a pedir para mañana es, bueno, el que no terminó el trabajo práctico 3, que me lo mande, o sea, que lo termine y me lo mande para que lo podamos corregir. Alternativamente, ante algo muy eventual, lo podemos llegar a estirar hasta el jueves, pero lo ideal sería que lo controlemos mañana, así ya está, ¿sí? Porque si hay algo que explicar para que no avancemos tanto con demanda, podamos cerrar con curva de indiferencia y ya avancemos con la práctica de demanda. Pero bueno, si tienen algún problema puntual, bueno, me avisan y lo vemos, ¿sí? Sí, sí. Yo mañana controlaría curva de indiferencia, o sea, el trabajo práctico número 3. A algunos se los corregí, a otros no los terminé de corregir, porque ya hoy, al ser día laboral, se me complica a mí a veces para corregir, depende de la disponibilidad de tiempo que tenga. Ayer, todos los que me lo entregaron ayer los corregí. Hubo un par que todavía no me lo entregaron. Si para mañana no está, bueno, vemos de corregir igual el trabajo práctico de curva de indiferencia. Y vayan armándose una hojita de fórmulas porque vamos a tratar de trabajar también con el práctico de demanda y oferta. Si no lo terminamos mañana, lo vamos a resolver el jueves, porque necesitamos también, ¿saben qué? Después vamos a empezar a ver la teoría de elasticidad, entonces para que no se nos vaya tan adelante, ¿sí? Porque si no se nos va a juntar el práctico de 2 o 3 temas con la teoría de otro tema, ¿sí? Que no está como muy bueno. ¿Sí? Sí, sí. Porque elasticidad tiene algunas cosas que se relacionan con equilibrio y entonces ahí se pueden llegar a confundir, ¿sí? Profe, en ese PDF que le mandé, está todo lo que es oferta-demanda, el punto de equilibrio, la elasticidad, el precio de la demanda y la oferta. Y están las formulitas también. Sí, está bueno, lo vi, lo alcancé a ver ahí en la chambona, pero lo alcancé a ver. Bueno, disculpen que hoy me conecté un poco más tarde, chiquis, pero la verdad es que a veces UCES toma, bueno, ustedes también tienen mesas de examen ahora en septiembre, Sí, profe. pero Sí. más adelante, ¿no? Por el Tenemos 27, más o menos. Claro, bueno, UCES tiene mesa de 27 por ahí, libres. UCES tiene mesa de libres en esta época, para los chicos que han terminado de cursar, pero que por ahí se quedaron libres en alguna materia, o les queda alguna o 2 materias que la pueden pedir libre. Y entonces, bueno, se complicó porque
al ser virtual tenés que tomar oral y escrito, viste que hay que tomar la defensa oral. Ujú. Y como él se demoraba mucho, digo, si no, no voy a dar más clases, así que me adelanté desde el celu para poder asegurarme de que no me voy a perder mi clase, porque después ustedes tienen clase de física con Omar. Sí, sí. Bueno, gente, por hoy no los torturo más, porque en realidad, si sigo avanzando, no van a terminar de fijar lo que vimos hoy. ¿Sí? Profe, una La guía de consulta. trabajos prácticos que vamos a ver es la 4. Si ustedes la quieren, yo ya la tengo sumida en el campo, pero si ustedes la quieren ver o pegarle una leidita para mañana, no sé si la vamos a corregir mañana, porque mañana yo quería controlar la 3 para que vayamos por orden, ¿sí? Sí. Pero bueno, lo que sí les pido es que traten de sacar, tener a mano las fórmulas, porque si llegamos a arrancar la 4 mañana, para que no estén tan perdidos de qué fórmulas aplicamos. Y si no, igual ya las tenemos listas para el jueves, ¿sí? Buenísimo, profe. Bueno,